Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva entrega de los cortos que estamos grabando de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, donde en esta ocasión lo que vamos a ver es la segunda parte de los temas que trabajamos en profundidad en este texto, ¿sí? Que ustedes pueden ver en el sitio web www.tesis.com.ar. En este texto, Marxismo, Caos y Complejidad, estamos desarrollando algunos elementos que nos permiten entender el retraso de la teoría marxista y la necesidad de incorporar nuevas categorías a nuestro sistema teórico, a nuestro bagaje filosófico. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra, en una lucha muy grande con la burguesía en términos de cultura, de ideología, de teoría, y en esa lucha no nos perdonan absolutamente nada. Por supuesto que cuando nosotros queremos fortalecernos en base a los últimos desarrollos científicos que muestran la plena vigencia de la filosofía marxista, se nos caen con una cantidad de insultos, por ejemplo positivistas, de los cuales ya vamos a hablar, ¿sí? Pero en este caso lo que vamos a hablar, lo que te voy a explicar, es el secreto de la vida. Y por eso es que todos aquí me preguntan, ¿por qué tenés el té y por qué tenés esta exquisita tortita de limón? Porque le vamos a explicar cómo se puede responder a este ineluctable segundo principio de la termodinámica, la ley de la entropía. ¿Cómo hacemos los seres vivos para mantenernos vivos en este universo donde la entropía es reina? Hay un físico catalán a quien me gustaría dedicarle esta charla de este momento, que es Jorge Wagensberg, uno de los genios más grandes del habla hispana. Este físico murió en este año, en el año 2018, murió en marzo, y realmente es una de las mentes más brillantes que tenemos por la capacidad que tenía para, en pocas palabras y de manera simple, entender elementos profundos que hacen a cosas muy profundas, como es el tema de la vida. ¿Les puedo explicar la vida en breves palabras? Fíjense que esto para los marxistas es muy importante. De hecho, cuando alguien quiere ser un marxista cabal, va a tratar de tener una respuesta marxista a absolutamente todo. Cuando al Che le preguntan qué es la vida, el Che responde como respondía Engels en su momento. La vida es la forma de existencia de los cuerpos albuminoideos, decía en su momento. Definición que hoy no significa mucho, que en el siglo XIX fue la que intentó Engels y que hoy podemos superar. Y para superar es que vamos a leer una breve frase de Ideas sobre la complejidad del mundo de Jorge Wagensberg, editorial Metatemas, ahí se los pongo para que lo lean, se los recomiendo. Y dice así: vimos todos que estamos en un universo donde la entropía tiende al máximo, donde por lo tanto la vida, es decir, que haya sistemas que se organicen, que se complejicen, sería total y absolutamente ilógico. Pero no nos olvidemos que dijimos que en un sistema cerrado, en un sistema aislado, es donde la entropía tiende a un máximo. Es decir, lo primero que tenemos que ver es que si el sistema es abierto, ahí podemos relajar esa restricción del segundo principio de la termodinámica. Entonces, ¿cómo podemos admitir que haya un aumento de la organización en determinados cuerpos? Si se admite que un aumento en el nivel de organización tiene asociado un descenso en el valor de la entropía del sistema, se obtiene un atractivo sentido biológico para el balance entrópico. La diferenciación de los organismos se consigue disipando más entropía de la que se produce. Dicho de otra manera, los sistemas vivos roban orden
a su ambiente por medio de un flujo negativo de la entropía, término que Broglie bautizara como negentropía. ¿Qué quiere decir esto? Que en los sistemas vivos tenemos que incorporar elementos que nos permitan disipar nuestra entropía en los alrededores, ¿sí? Cuando comemos, muy rico, yo estoy disipando mi entropía, estoy incorporando nutrientes que hacen que yo pueda mantener mi sistema en términos lejanos, en condiciones lejanas a la entropía. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a ver que los sistemas abiertos, los sistemas vivos tienen que ser abiertos. Por lo tanto, ahí tenemos un primer elemento. Cuando se quiere hacer una estrategia contrarrevolucionaria, como se hace con Venezuela, con Cuba, lo que se hace es intentar aislarlos para que no tengan posibilidad de seguir desarrollándose. Aislar a una organización revolucionaria, desarticular sus valores, generar un sistema de creencias en la sociedad donde los valores revolucionarios no tengan sentido, es una de las formas que tiene la derecha para hacernos entrar en la entropía. Y entonces, ¿qué pasa con esto de los sistemas disipativos? La termodinámica de los procesos irreversibles, ¿sí? Que son los procesos donde se incrementa o se reduce la entropía, ofrece una alternativa, el orden por fluctuaciones y el concepto de estructura disipativa. ¿Qué quiere decir esto? Las estructuras disipativas, como decíamos, roban orden al entorno, sea una estructura vegetal, sea una estructura animal, sea una estructura social, sea cualquier tipo de estructura que se mantiene organizada, lo hace robando del entorno. Y esto lo que genera es un orden por fluctuaciones, que es un orden de nuevas características. Digamos que el orden por fluctuaciones es desarrollado, desplegado por este físico, ¿sí? Que se llama Ilya Prigogine, quien falleció, pero quien fue premio Nobel en 1977 y precisamente investigó esto, las estructuras disipativas y los procesos irreversibles, ¿sí? Irreversible quiere decir que si vos lo pasás cámara para atrás, te das cuenta que lo estás pasando cámara para atrás. Si vos ves un conjunto de pelotitas de átomos de un gas circulando de manera randomizada, no vas a entender si hay pasado, futuro o presente, mientras que en los procesos reversibles en los procesos irreversibles sí te das cuenta. Ahí donde la entropía sube o baja. Entonces, Ilya Prigogine da una serie de elementos para entender el fenómeno de todo lo vivo en general. Por un lado, un constante aporte de materia, energía e información que mantenga el sistema en condiciones alejadas al equilibrio termodinámico, ¿sí? Y un aporte constante de materia, energía e información, ¿sí? Una organización popular tiene que tener estos tres elementos: materia, energía e información. Por otra parte, tenés que tener en este marco, cuando tenés este aporte constante que mantiene al sistema en condiciones lejanas al equilibrio, ahí se abandona lo que se llama el sistema lineal y se pasa a un sistema no lineal. Es decir, hay una transición de fase. En la linealidad todo es predecible, todo digamos, las ecuaciones que definen a ese sistema son lineales, por lo tanto son fácilmente reversibles. Cuando hay un aporte constante de materia, energía e información a un sistema, hay unos momentos donde ese sistema entra en otro régimen, no lineal. Ahí hay fluctuaciones, ahí hay caos, pero no caos del cual hablamos antes, el caos absoluto, sino un caos determinista. Es un caos aparente con un orden subyacente. Hay ecuaciones que determinan ese caos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las sociedades. Vos tenés etapas lineales de las sociedades donde parece que no pasa nada y etapas donde las ecuaciones se vuelven inestables, ¿sí? Las etapas de crisis, pequeños cambios pueden producir grandes transformaciones, ¿sí? Es lo que se llama el efecto mariposa. El efecto mariposa es lo que sucede en los sistemas cuando entran en el régimen no lineal. Para que algo se sostenga en la vida, para que algo se sostenga vivo, tiene que ser una fluctuación producto de haber ingresado en ese régimen no lineal. Entonces, tenemos que tener, por otra parte, un catalizador, ¿sí? Algo que catalice las reacciones. No por nada, el Che Guevara planteaba que el Partido Revolucionario era un catalizador, ¿sí? Es decir, el catalizador es una sustancia que acelera las reacciones químicas, pero que en ese proceso no se gasta, sino que las permite, las facilita, ¿sí?
Esto es el rol que cumple, por ejemplo, un partido revolucionario, ¿sí? Pero todos los sistemas vivos tienen que tener etapas que catalicen las reacciones. Y hay otro elemento, la complejidad, lo que es la vida, se genera en un lugar específico donde de un lado tenés el orden absoluto y del otro lado tenés el caos absoluto. Entre el orden y el caos es donde crece la complejidad. En el caos absoluto puede ser la superficie de Mercurio, ahí no vas a tener desarrollo de complejidad. El orden absoluto, el orden cristalizado, el orden de Plutón, tampoco vas a tener complejidad. ¿Dónde es que esta complejidad se desarrolla? En el planeta Tierra, donde estamos precisamente entre esos extremos y donde la complejidad puede ir desarrollándose. Y ahí es donde se desarrolla la vida y ahí es donde se desarrollan estas fluctuaciones que somos todos nosotros. Las fluctuaciones se originan en los puntos de inestabilidad del sistema, plantea Prigogine. Y fíjense qué relación que hay con la teoría del eslabón más débil que planteaba Lenin para el desarrollo de las revoluciones, cuando plantea por qué se dio en Rusia y no en los países centrales, dice porque las revoluciones se dan en los eslabones más débiles de la cadena imperialista. Es exactamente lo mismo que plantea Prigogine para entender cómo es que las fluctuaciones generan nuevos órdenes, ¿sí? En condiciones alejadas al equilibrio, dice Ilya Prigogine en una frase que es hasta poética, la materia adquiere nuevas propiedades tales como comunicación, percepción y memoria, propiedades que hasta ahora solo se atribuían a los sistemas vivos. Y fíjense que los periodos revolucionarios se plantean desde los clásicos del marxismo como periodos donde pocos días equivalen a años de experiencia de los pueblos, ¿no? Donde precisamente se rescatan un montón de elementos de la memoria de los pueblos que están ahí como botellas tiradas al mar, ¿sí? Y que en ese momento de no linealidad, de situación revolucionaria, empiezan a emerger esos elementos que parecían dormidos. Pero esto no pasa solamente en los sistemas sociales, sino que pasan en todos los sistemas vivos. Entonces, tenemos que, a partir de estas reflexiones acerca de la vida, un montón de elementos de la cosmovisión marxista que empiezan a tomar una plena vigencia. Y esto precisamente es reconocido por un genio como Prigogine, ¿sí? Cuando los posmodernos nos plantean que somos positivistas por plantearnos como una cosmovisión, algo que por otra parte a ellos les resulta muy necesario porque si no, no pueden transar con las academias de la burguesía, en realidad están tapando algo que genios como Prigogine están destacando, y es esto, que las actuales elaboraciones científicas demuestran la vigencia plena del pensamiento de Marx y de Engels, ¿sí? Decía Prigogine, la idea de una historia de la naturaleza como parte integral del materialismo fue planteada por Marx y más detalladamente por Engels. Los desarrollos contemporáneos en la física, el descubrimiento del papel constructivo jugado por la irreversibilidad, han hecho surgir en las ciencias naturales una cuestión que los materialistas venían planteando hace tiempo. Para ellos, decía Prigogine, comprender la naturaleza significaba comprenderla como capaz de producir al hombre y sus sociedades. Engels llegó a la conclusión de que la visión mecanicista del mundo había muerto. Esto lo escribió en su texto Orden en el caos, el nuevo diálogo del hombre con la naturaleza, junto con Isabel Sterninger. Las organizaciones revolucionarias son seres vivos. Las revoluciones son parte de un proceso que se da desde la naturaleza hasta la sociedad y que tiene que ver con el incremento de la complejidad. Lo vivo se complejiza. El capitalismo es solamente una etapa y el capitalismo va a dar lugar al socialismo. ¿Por qué? Porque en este mundo, en esta biosfera, los sistemas se complejizan, ¿sí? Y yo no quiero cerrar sin leerles a ustedes un texto de Jorge Wagensberg, donde habla de la utopía. Y dice, la utopía asegura una situación de no equilibrio que es, como mínimo, parte esencial de todo sistema vivo. La utopía se refiere claramente a un sistema vivo, hombres o conjuntos de hombres. Un sistema vivo es un sistema abierto a la interacción con su entorno y su evolución es producto de los cambios en tales interacciones. Parece pues lícito intentar una aproximación a la utopía desde la ciencia que se ocupan de tales fenómenos, la termodinámica del equilibrio y la teoría de la comunicación. Es decir,
Los valores revolucionarios nos mantienen en una situación alejada del equilibrio termodinámico que nos ofrece el sentido común burgués. Esto es lo que hay que empezar a retomar como camino de la investigación de los marxistas, de los revolucionarios, de aquellos que pretendemos transformar el mundo. La burguesía, por supuesto, va a pretender aislar nuestra teoría, pero nosotros tenemos que transformar la teoría marxista nuevamente en un sistema vivo que hable, que interactúe con toda la ciencia que está rondando alrededor y que nos demuestre la vigencia de nuestro pensamiento y de nuestras reflexiones. Nos vemos en la próxima.